Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa de Trastornados Podcasts. Sean todos, todas y todos bienvenidos. Estamos súper emocionados por este programa. Estamos estrenando set, cambiando un poco de eso. Y como siempre, como cada programa, tenemos al Chango. Hola, ¿qué tal? Pues igual emocionado, estamos muy a gusto aquí, la verdad, vamos a ir cambiando poco a poco de set, ¿no? También para no casarnos con una sola idea y de que estamos trastornados de una sola cosa. Sí, para que no piensen que somos una fotografía. Tenemos también al tío desde Cuautla, Morelos, como toda la vida. Aquí andamos, muy emocionados por este capítulo, a darle. Y estamos de manteles súper largos porque tenemos en el primer programa a una invitada, Cari. Bienvenida. Hola, qué emoción. No sé si emoción o nervios, pero... No sabes a lo que te metiste, pero... Ya sé. Les recuerdo que la idea de este programa, vamos a hablar de algún tipo de trastorno. Voy a sacar un tema que tanto mis compañeros como, en este caso, la invitada, no conocen, pero vamos a tratar de aterrizarlos con algo cotidiano que todos hemos vivido en algún momento. Y antes que eso, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, que nos siguen igual en Spotify, en Anchor. Vamos a poner ahí también las plataformas en donde estamos. Poco a poco estamos en más plataformas de podcast. Y todos los que han dejado su comentario, acuérdense que los comentarios son súper importantes. Y bueno, hoy, ¿qué trastorno somos? Hoy es uno muy bueno. Acuérdense de suscribirse y darle... clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestro programa. Hoy hablaremos de un trastorno que se llama síndrome de Munchausen. ¿Han escuchado ese nombre, ese apellido? No, yo no. A mí me suena, pero que es como una pipeta de Munchausen, ¿no? Ajá, como de algo de laboratorio, pero trastorno no. No sé, güey. De hecho, antes de entrar a hablar de la cuestión del trastorno, hablaremos quién es Munchausen. Mi pronunciación no es muy buena con respecto al apellido. Yo sé que sí eres alemán, güey. Ya sé, güey, por mi color. Ya sé. El vino, la barba. Y ahora que vemos un futbolista alemán que se apellida Gómez, dices, a huevo que sí, ¿no? Pero no, Munchausen era un varón que combatió, era alemán, de hecho, y se alistó en el ejército ruso y fue a pelear a la guerra, y cuando regresó empezó a contar historias bien exageradas y bien locas con respecto a lo que él había vivido. De hecho, mucho de lo que comentan, porque escribieron un libro sobre las historias de Munchausen, era de que viajó sobre una bala de cañón y viajó a la luna. Hizo muchas cosas súper extraordinarias. Típico cuentacuentos, güey, ¿no? Totalmente, pero totalmente exagerado con respecto a lo que vivió cuando regresó de la guerra. Él empezó a contar. De hecho, hay películas sobre él, hay literatura escrita sobre el varón de Munchausen. Perdón, Kelly. Entonces eso es el trastorno, como inventar cosas que no viviste. Ahorita vamos a llegar, todavía no digo de qué va el trastorno. Es que ya me imagino muchas cosas. Y te iba a decir, o sea, suena que es un mitómano, totalmente. Uh-huh. Definitivamente. Oye, va por ahí. ¿Sabes más o menos de qué año es? Porque, digo, ahora muchísima banda se traga muchísimos cuentos, pero hace 200 o 150 años muchísimo más, ¿no? Sí, de hecho, es de los 1700. El brother vivió en los años 1700. Sí, pues no me imagino y una época ahorita, güey, que viajen en una bala de cañón, güey. Sí. Sí, claro. O fui a la luna en el 69, ¿no? No sé. Ajá. Eso de que la gente no se cree. ¿Se acuerdan del caso del chupacabras? Sí. Bueno, yo sí, porque mi hermano se disfrazaba de chupacabras para Halloween. Entonces era como el chupacabras. Bueno, ustedes quisiera decir que ustedes están muy chavitos, pero en los 90s hubo un caso que era el chupacabras. Y decían que era un personaje medio extraño, que tenía como dientes como de colmillo y que se la pasaba matando cabras en el campo. De hecho,
hay un productor de Televisa, pongan Chupacabras, productor de Televisa, no me acuerdo si fue el Güero Castro, uno de ellos, que por cierto el Güero Castro estaba casado con la primera dama de México del sexenio pasado. Ya sé, ya no tengo que leer TV Notas, pero bueno. ¿Qué está pasando? Sí, o sea, sí la tengo en mi calendario del 86, pero... Junto con Campos. Sí, junto con Campos, está bien buenas. Pero, comentan que crearon este personaje del Chupacabras y sacaban a gente de campo comentando sobre el Chupacabras y decían que lo habían visto y que mataba a las cabras y aparecían nada más con una mordida como de vampiro. Y sin sangre, ¿no? Y que les chupaba la sangre y los dejaba secos y todo ese rollo. Pero de hecho hay una película que hicieron del Chupacabras que pseudo de terror mexicano. Wow. Tiene que ver. No sabía que había una película. Pero todavía no llegamos ni siquiera a mencionar de qué va el trastorno y eso me encanta. Bueno, el síndrome de Munchausen. Pero sí que no estamos hablando más del Chupacabras. No, fue como para situar las cosas. Porque el comentario de si en esta época, que estamos en el 2020, Hay gente, no te lo crees, ¿no? hay gente que según pareciera que tenemos mucha información y el internet nos da tanta información que podemos buscar y documentarnos de tal manera que difícilmente nos podrían engañar. Sinceramente creo que sí podemos ser engañados con muchas Igual cosas que en todavía. 1700. Igual que los 1700. Con más facilidad. Sí, porque la gente sabe leer, entonces lees Bueno. los encabezados nada más. Exacto. Pues las fake news, güey. O sea, eso de que si podemos ser crédulos o incrédulos, no mames, o sea, realmente sí podemos estar jodidos, ¿no? Sí, claro. Esto, hablando de la cuestión de crear historias extraordinarias, tiene que ver con una cuestión de la enfermedad. Vamos a hablar de dos tipos de síndrome de Munchausen. El primero que es adultos y el segundo que es más grave, que va afectado a la cuestión de niños. El de adultos, que es el más general, tiene que ver justo con eso. Es de yo, persona, me creo enfermedades con síntomas que ni siquiera están bien determinados, pero que voy constantemente al hospital y me siento mal por X y Y razón. Me duele la cabeza, me pueden salir ronchas, puedo crear cosas para enfermarme constantemente y tener la necesidad de llamar la atención a ese nivel médico, pero constante. Ya habíamos hablado de las conductas y una también que, bueno, no la englobamos es, podría ser el hecho de ser hipocondriaco. Pero ¿qué tanto Va por ahí. es la cuestión de ser hipocondriaco y que se vuelva un trastorno como lo estás mencionando? Podríamos decir que la hipocondria es un síntoma del trastorno de Munchausen. Okay. ¿Qué significa? Que el hipocondriaco, yo te digo, oye, es que Le voy a Cruz Azul y me duele el corazón. y ya te está dando infarto. Entonces tú dices, ya me estoy infartando, ¿no? Necesito ayuda. Ya sé. Por ir al Cruz Azul, güey. No porque ser hipocondriaco, por ir al Cruz Azul. Pero todos quisiéramos tener esa fortaleza, güey. Y esa esperanza de vida. Sí. Y sabemos que los que lo sobrevivamos Fe. Pero, a diferencia del hipocondriaco, tú mencionas, por ejemplo, los síntomas de una enfermedad y el hipocondriaco cree que las está teniendo. Entonces, el hipocondriaco lee, por ejemplo, sobre síntomas de la influenza o del COVID. Y él dice, sí, me están ardiendo los ojos. Ya me va a dar diarrea, güey. No mames, siento la garganta reseca. Sí, ya tengo el ojo hinchado. Conforme va leyendo. Conforme se va informando de los síntomas. En este caso, es tan complicado llegar al diagnóstico del síndrome porque la persona puede llegar con diferentes tipos de síntomas al hospital. El hipocondriaco en su casa dice que tiene eso y que siente eso. Tengo coronavirus porque tengo tos y tengo fiebre Y aunque no la tengas, el hipocondriaco se imagina que las empieza a sentir porque, ¿qué crees? Ya siento un cosquilleo. Este caso en específico, el brother llega al hospital y pide que le hagan estudios y pide que le hagan todo tipo de exámenes porque él cree y asegura y les asegura a todos que lo tienen. O sea, eso es re común, güey. ¿No? Sí. Sí, hay mucha banda así. Es que sí, es común, pero justo también es como llamar la atención, ¿no? Y ahora que dices como la cuestión de los niños es de, no quiero ir a la escuela, me duele todo.
Y creo que ese tipo de aspectos te pueden llevar a ese tipo de trastornos, ¿no? En el caso de los niños, todavía no lo voy a tocar, sino en un ratito, no tiene que ver con los niños, que es donde viene la parte más de trastorno con respecto a este síndrome. Pero me gustaría tocar justo primero la cuestión adulta por el generalizar el síndrome, que se entienda muy bien de qué va. Es una persona que por una cuestión de depresión, por estrés, porque probablemente sufrió algún tipo de abandono o vio que murió algún familiar cercano o algún hermano, alguien, esta persona Tu lista. Sí. Ventana. Check. Este sí, este no, este sí, este también. Este probablemente. Sigue. Me está interesando lo que estoy Este lo quiere comprar. Lo tiene en su oferta. Entonces, esta persona trata de llamar la atención en cuestión médica y, claro, con las personas que lo rodean con respecto a este síndrome. Y son personas que constantemente van a consulta médica. Probablemente alguien tuvo alguna abuelita, abuelito, tío, abuelo, porque se da mucho, voy a poner un ejemplo burdo en personas mayores para llamar la atención, que llega y dice así de, y lo primero que le preguntas, ¿cómo estás, abuela? No, pues es que mi rodilla no me deja, es que mi espalda, es que mi cabeza, es que el otro día me comí no sé qué y me cayó tan mal. Y entonces... Yo tengo el remedio para las riumas, abuelita. Yo también. ¿Pero tomado, fumado o untado? No. Eso luego te lo digo. Ok. Entonces, en el caso de los adultos mayores o de nuestros abuelos, sí es muy claro que quieren llamar la atención en cuestión de sus dolencias, ¿no? Entonces, porque es de, me duele, esto, pero es como de, quieren apapacho. En el caso de la gente que tiene este síndrome, sí quiere una cuestión de apapacho, pero es una cuestión totalmente de llamar la atención cañón. Pero de llamar la atención de una forma enfermiza. Tanto que pueden hasta hacerse daño con tal de sí crear síntomas reales para poder ser atendidos. Suele ser aquellos que conocen muy bien cuestiones médicas, pueden ser personas que tuvieron o tienen más bien alguna frustración con respecto al problema médico, o son supercuates de todos los doctores. Hay un capítulo de Padre de Familia, que soy fan de Padre de Familia. Es un humor negro, gringo, muy loco, pero... Te voy a enseñar la foto de mis tíos. Son igualitos, así parece que los vieron y los dibujaron. Pero sí. Sí. No me presentes a tu tía porque así me encanta Lois, entonces... Como alguien que dijo que de los supercampeones estaba sexy. Por ejemplo, ¿no? ¿Es un trastorno? En algún momento hablaremos de aquellos que sí se enamoran de los animes o de los cómics. No me ha pasado. Y que se... Me han contado. A mí me pasará. Nunca lo he hecho, no lo volveré a hacer, ¿no? Y llega... Hay un personaje que se llama Joy, que está en silla de ruedas. Entonces están en un hospital y pasan los personajes y el Joy conoce a todos. Al bombero que entró, a la enfermera, al doctor de turno, y todos lo saludan, ¿no? Porque todo el tiempo está ahí en el hospital. Entonces, si es este tipo de personas adultas que tienen el síndrome, van constantemente al hospital y conocen a la gente del hospital, ¿no? Entonces, en la vida real, sí hay personas que constantemente están ahí, porque requieren y tienen una necesidad con respecto a la atención de especialistas. Pero esto te puede llevar a que veas a un psiquiatra, o el hecho de que lo reciban tanto en el hospital y que no te pasen hacia un psiquiatra o un psicólogo, ¿a qué se debe? Es complicado porque, hay varios factores. Uno, o visita varios hospitales, no siempre el mismo, justo para no ser descubiertos o detectados, que puede ser consciente e inconsciente. Y dos, que justo el médico puede llegar a un punto que diga, siempre viene como por la misma dolencia y ya, no le te da. Sí. De hecho, poder diagnosticar este caso es bien complicado, justo por lo mismo, porque de repente es tan robótica la atención, por lo menos en México, es tan robótica la atención con respecto a los pacientes, que no sabes o no te enteras
si realmente es una cuestión emocional o si es una cuestión física. Y claro, si nos aterrizamos fuera de cualquier clínica particular, en nuestro sistema de salud pública, pues para que te hagan un examen, una vez me cayó, cuando iba a la prepa, me cayó un trasero encima y sangré como por la nariz, como... Y te quejas. Iba a preguntar cómo, pero después no me interesó preguntar por qué. Así ¿En como, serio no quieres saber? No. Bueno, pero sí imagínate un trasero en mi cara, ¿no? Eso sí me lo imagino. Ok. De caballero, ¿no? Entonces, estábamos encuerados y luego... Entonces, se me desvió la nariz, no fue fractura, pero cuando fui porque me llevaron justo al seguro, me dijeron, te vamos a controlar la hemorragia y en 15 días te hacemos la radiografía. Y es así de, güey, estoy llegando a urgencias porque estoy con una hemorragia nasal, pero en 15 días vamos a hacer la radiografía y en 15 días, pues si se enchocó o no la nariz, pues, ya no la acomodaron. Y de hecho tengo la nariz desviada justo por eso. Porque probablemente si hubiera sido como en caldito, la acomodas y listo. Entonces, nuestro sistema de salud, poder detectar este síndrome es complejo justo por eso, porque es te doy citas tan diferidas que probablemente la persona que sufra esto va a el doctor Simi, a farmacias del labor, va a clínica personal, que va con el curandero, porque lo que requiere es la atención de alguien. Sí, el sistema de salud no es continuo, no es como a los 2-3 meses, creo que ahora. Y no te toca siempre el mismo doctor. O sea, si buscas atención, el sistema de salud no porque es. sí tienen tu expediente y esta onda, pero es justo eso, no es como de que tengas que ir seguido, si te dan citas a los 2 meses, si urge, al mes, güey, una madre así. Pero ese caso es, o sea, muy clavado con la cuestión hipocondriaca, pero dijiste que también había como ciertas fases de mitomanía. ¿Hay otra forma de detectar este trastorno? No, de hecho, ¿por qué empiezo con este trastorno? No por la parte adulta, sino por la parte infantil, que ahorita vamos a tocar, pero no. De hecho, es uno de los síndromes más complejos de detectar, justo por lo mismo, porque si yo puedo llegar, acuérdense que nosotros podemos en cierta forma controlar hasta nuestra temperatura y nuestro dolor, o sea, si puedo crear cierto dolor de cabeza, si me puedo creer mis propias mentiras, Sí. entonces si llego y si alguien ve mi aspecto, ve el nivel de angustia en el que tengo, entonces eso es complejo, porque entonces yo llego, muestro mi angustia y dices, este güey se está muriendo, ¿no? Y entre que sean estudios o no, dicen, es que no detectamos qué es, no sabemos qué carajos es lo que estás pasando. Entonces, pues claro que te puedes angustiar cuando de repente resulta que no tienes nada. Y simplemente justo esa tensión y crear ese estrés médico es lo que a ti emocionalmente te llena. Porque es un vacío muy grande. Puede ser por una pérdida de algún hermano, de algún papá que murió angustiosamente por alguna enfermedad y que tardó en morir. Entonces entra en el inconsciente esa información y yo quiero esa atención que tenía esa persona. Chale, qué vacío. Bueno, no sé si es como vacío, pero el problema es de que sí he conocido muchísimos casos e incluso creo que he estado o hemos estado en situaciones así como te haces el enfermo justo para llamar la atención de tus papás o algo así. Lo que no me queda claro es cuándo se vuelve esta conducta realmente un trastorno o cuándo trasciende ese límite. El límite es cuando es constante, cuando es totalmente constante. ¿Por qué? Porque probablemente yo tengo que entregar una tarea mañana en la universidad o tengo que ir con mi tutora de tesis. Entonces si no quiero y no hice ni madres porque me le fui de pedo todo el tiempo, entonces un día puedo agarrar y decir güey, me siento bien enfermo, me duele la cabeza y hacerme el enfermo un día, no pasa nada. Pero cuando es constante, cuando de repente por lo menos 2 veces por semana estás en un hospital o en una clínica, porque lo que necesitas es ese apapacho hospitalario, eso ya es cuando se vuelve un trastorno. O sea, que hay una distinción, o sea, no es lo mismo decir mentiras para evadir tus responsabilidades, ¿no? O sea, porque no te sientes mal. Sigues pensando en la tesis, ¿no? Sí. Que no me escuche mi tutor.
No, o sea, pero es como esta línea de creer que sí estás enfermo, de creer que sí tienes que tener esta atención o... Es una necesidad, se vuelve como una adicción. En algún momento, cuando hablemos sobre cuestiones perversas y filias, las filias, por ejemplo, con los que son, tienen alguna filia, pedofilia, zoofilia, todo ese rollo, conocen las reglas, saben que está mal, pero es más fuerte su necesidad por hacer las cosas que por el castigo que pueden llegar a tener. En este caso lo mismo, ¿no? Es tan fuerte la necesidad de apapacho que aunque si lo tienes, sigues constantemente. Y lo sigues haciendo. Entonces, en ocasiones puede ser inconsciente y muchas ocasiones es tanta la angustia. Es complicado tratar de entender la angustia que una persona de estas pueda sentir por tener esa tensión, que es hasta conscientemente es requiero y me invento cualquier cosa para sentirme enfermo, para que me apapachen en un hospital. Y mira que en mi caso, yo detesto acercarme a los hospitales. O sea, lo que menos... Yo no voy a un doctor porque siempre te dan malas noticias, güey, ¿no? No es por mi estilo de vida, es porque cada vez que llegue me va a decir, güey, tu colesterol, tu triglicéridos, tú has sido viejónico, o sea, vale, madre, tu vista. Tu vista, güey. Entonces, pero hay gente que a pesar de eso, ahí está. Pero viene la parte más grave del asunto, que es el síndrome de Munchausen por poderes, que es yo, adulto, que casi siempre es la madre, y casi siempre por una cuestión de cuidado hacia el hijo, y es la que casi siempre está más en atención al hijo, pero puede ser el tío, la abuela. Creo enfermedades en mi hijo o en mi infante para crear esa atención. Hay una serie de eso, ¿no? Hay una serie de eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie? No sé. Diacto. El acto. Es una historia real. Pero la crea. Lo vamos a poner aquí, Diacto. O sea, la mamá le hace creer a la niña que tiene un problema. Pero no la envenena ni le hace daño. No, pero le emocionalmente dan la hace pensar que está enferma todo el tiempo. De hecho, porque también... le dan tratamientos y todo el tiempo la niña está rapada. Porque de hecho, porque pareciera que está hasta en quimios o una cosa así. Y de hecho hay un juicio con respecto a esta historia que creo que está en Netflix. Sí, está en Netflix. Para que la vean. ¿No? En Amazon. En Amazon. Y sí tiene que ver con este tema. Pero no es el caso como del sexo Y una vez sentido, hice ¿no? eso con una prima. A ver, cuenta. Cuenta, ahora suéltalo. Es que estábamos todos en casa de mi mamá y no había adultos, o sea, se fumaron, yo creo salieron por las chelas o algo así, entonces como niños éramos de, ¿por qué nos dejaron? Y entonces yo así, tengo una idea, te voy a pellizcar y vas a llorar tan fuerte y vas a decir que te va a doler algo y van a venir, ¿no? Y mi prima así, ok, así la pellizco y no me dolió, y yo más fuerte, no, así... madre, así un pinche pellizco. Entonces mi prima empieza a gritar y de pronto los adultos salieron así de ¿qué pasó? Como ¿Qué cucarachas pasó? con enciende la luz, güey. Y mi prima me volteó a ver así como ¿qué digo yo? Me siento mal. Y yo, eso. Pero en este caso podemos creer que fue algo consensado y, claro. y tú te pusiste de acuerdo para, entre comillas, poder ser una travesura. Llama la atención. En el caso de la serie y en el caso de este síndrome, es yo a ti, o sea, tú eres mi hija de 8, 9 años, 6 años, yo a ti te hago creer que estás súper enfermo y que no, o sea, neta te estás muriendo, güey. Entonces te llevo constantemente al hospital y te llevo al hospital y te llevo al hospital y te pican y te ponen inyecciones y te hacen estudios, todo ese rollo, y no encuentran qué enfermedad tienes, pero tanto Pero te sientes mal. tú niño, como yo adulto, ya sea tu tutor, papá, mamá, que casi siempre es la mamá, te lo hago creer y somos conscientes de que estás enferma. Y los doctores tratan de descubrir qué es lo que tienes y se angustian justo porque eres un infante. Entonces yo adulto, porque el del síndrome soy yo, pero te lo creo a ti, entonces yo adulto me compro ese síndrome
Y la atención de repente es para mí así de, puta, eres una luchadora, eres una mamá luchona, güey, ¿no? Porque aparte de que tienes que estar en el hospital, tienes que ir a trabajar al tianguis, güey, o sea, está cabrón, güey. ¿No? ¿Y Los Otros es algo parecido en la película de terror? Exactamente. Ah, sí. Es muy Exactamente. parecido, ¿no? De hecho, en mi cabecita existía el tema de la película de Los Otros. Entonces, justo me acordé de la película de Los Otros cuando estaba pensando en este síndrome, porque el papel de Nicole Kidman, Nicole Kidman, ok, le hace ver a sus hijos, antes de que te enteres, alerta de spoiler para los que no lo han visto. Todo el mundo ha visto esa película. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estoy seguro. Hay mucha gente que no le gusta el cine de terror y no lo ha visto. Entonces, Yo no he visto Games of Thrones. ajá, hay banda del staff que no ha visto Los Otros. Bueno, es Games Pero va a haber la alerta de spoiler y ni modo, se la fregan. Es antes de que se enteren de que ellos son los fantasmas. Justo. No, eso sí es spoiler. Por eso yo vi alerta de spoiler. Yo vi alerta de spoiler. Yo vi alerta de spoiler. Ya. Sí sabes que Darth Vader es el papá Me de voy. de Luke Skywalker, ¿verdad? Y que Satan no existe. Ah, perdón. Ni los Reyes Magos. Justo ¿Es en cuando serio? yo vi la película pensé que estaban hablando del síndrome porque les hacía ver que eran esta enfermedad que es sensibles a la luz del sol. De hecho, hay una película de Brad Pitt cuando estaba bien chavito, que es de las primeras que hizo súper independiente, que es europea, la película, que el brother anda en moto, no me acuerdo cómo se llama, y todo el tiempo con el casco en la moto para salir, porque el brother tiene este síndrome, que no recuerdo cómo se llama, pero es súper sensible a la luz del sol, y de hecho no puedes darle la luz del sol. No sé, pero ya me la spoileaste también. No, ese es un punto, pero la historia va más allá de eso. No te preocupes. Pero de los otros sí te la jodí. De los otros sí las jodí, así que entonces. Y puedo seguirme con la del sexto sentido, que también las puedo spoilear, entonces mejor me caí. Pero justo es eso. Son aquellos padres o aquellos tutores que crean enfermedades con los hijos. Pero, ¿cuál es la parte grave de este síndrome cuando es por poderes? Cuando el padre es el que tiene el control, que pueden llegar hasta matar a sus hijos. Es tanto crearles enfermedades, tanto crearles situaciones, que si, como el hijo no tiene el control, y son normalmente niños, de verdad, máximo 8 años, en promedio, en cuestión de este síndrome, es con los 8 o 9 años, que pueden llegar hasta la muerte, si no se detecta a tiempo. Pero únicamente es como haciendo creer que están enfermos. No es como te hago creer que fuimos a Disneyland o sea... O sea, puede pasar en el aspecto de, es que eres alérgico al polvo. Y en la casa hay mucho polvo porque entra mucha tierra, entonces te sientes mal. Y esto tiene que ver con la cuestión... ¿De sobreprotección o...? No tiene que ver con una cuestión de sobreprotección. Tiene que ver que la persona que lo hace, el adulto que lo hace, vivió lo que les decía anteriormente en cuestión de síntomas. Vivió la muerte de alguien, vio la tensión que tenía, exactamente. Entonces va con respecto a algo que vivió en infancia probablemente o en alguna parte de su vida. Pero en ningún momento le hace daño al niño. O sea, sí. O sea, sí lo llegan a envenenar. A la clásica de totalmente. Que le llevo el caldito Sí. de pollo, como Y se le ha hecho Sexto sentido también, ¿no? ¿Hacen lo mismo? Ajá, justo hay un De que caso matan- de Hay un la capítulo, niña, hay sí, una ¿no? parte de una fantasma. Que Pero- le dice, güey, mi mamá es la que en mi caldito de pollo. Spoilers alert. Pero en este caso, sí es un asesinato porque Claro. como es la madrastra, ella quiere matar a las hijastras para quedarse solo con el marido y ser la única Sí, heredera. ella no tiene ese síndrome, ajá, sí, Ajá. justo. Pero en el caso del síndrome de Munchausen, perdón mi pronunciación, la neta es que nunca he aprendido a pronunciarlo, pero me encanta este síndrome. Y siempre voy a decir que me encantan todos los síndromes y todos los trastornos. El síndrome MH. Sí. Lo que pasa es que el adulto busca la atención médica, busca la atención de los demás. Entonces, ese es el grave problema. Que ocupa el niño es un objeto para poder tener la atención de él como adulto. Y puede llegar a morir el niño. Si no se atiende, si no se descubre a tiempo, el niño puede llegar a morir. Esa es la parte
crítica. ¿Pero de qué manera? O sea, ¿de qué manera? de que lo hace creer que está enfermo todo el tiempo. Lo hace creer que está enfermo, seguramente no lo alimenta bien, lo hace pasar situaciones de decirle, es que no puedes comer esto porque eres alérgico, o no puedes tomar agua porque eres alérgico al agua, y te lleva constantemente a estudios, tanta radiación de rayos X, tanta cosa, puede llegar a un punto que te enferma de tal manera, y quiero llegar justo a algo con respecto a la psique. Sí, alguna vez me preguntaron y me dijeron, ¿crees que podemos hacer a alguien delirar o pensar que está loco? Y es sí. Yo te puedo hacer creer a ti que tienes algún trastorno aunque no lo tengas. Es tanta mi confianza o tanto tú crees en mí que yo te puedo hacer creer en algo que tú no crees. Hay un capítulo de Rick and Morty que también Morty tiene un hijo extraterrestre que también hace esa parte, ¿no? De que no lo deja salir para nada, que tiene brazos en la cabeza y todo. Pero que no lo deja salir hasta que sea... Ajá, sí, justo. Y que no lo deja salir hasta que pues el chico se revela. Se revela porque en el caso de ese capítulo de Rick and Morty, él, que es un extraterrestre, que los mandan a diferentes mundos para que hagan destrucción, él tiene una naturaleza con respecto a eso. Pero Morty tiene una influencia hacia este extraterrestre que llega a un punto que dice así de, mejor voy a canalizar eso en escribir un libro y habla más del Morty como papá, ¿no? Tienen que ver, está muy bueno. Vean Rick and Morty, por favor. En este caso es, yo te puedo hacer daño como papá. No es que lo desee, es que es más fuerte mi necesidad de atención que tú eres mi mecanismo para esa atención. Entonces ahí el homicidio sería involuntario, inconscientemente. Sí y solo sí, un psicólogo o un psiquiatra lo determina. Ya está diagnosticado. Y que sea un diagnóstico con respecto al síndrome. El problema es que este síndrome es difícil de detectar, Gabo. ¿Y porque cómo puede lo pasar detectas? años. O sea, ¿cuál es el protocolo cuando llega un paciente y entonces... Cuando llega un paciente, ¿Cómo por no? ejemplo, si tú tuvieras un hijo y tú constantemente lo enfermas, entonces tú llevas a tu hijo a la clínica o al hospital. El médico tendría que tener bases, porque yo sé que les dan clases, algunas embarradas de bases psicológicas, darse cuenta de que tú estás llevando a tu hijo sin mayor motivo. Y es de, tu hijo está bien, pero tú no lo aceptas. No, claro que no, quiero una segunda opinión. Mi hijo no está bien. Y es de, no tiene nada, ayer sí estudios, no tiene nada. No está bien, entonces te cambias de hospital. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto los médicos generales tienen como el backout o tienen esos argumentos para decir si es un trastorno o no tienen nada que ver con la psicología o la psiquiatría? En teoría tendrían que, o sea, a lo que me refiero es, cualquier médico tendría que tener una embarrada en cuestión de emocional para poder canalizar. El problema que en México, para poder llegar a un diagnóstico de algo o poder tener un estudio, tarda meses, cabrón. O sea, es de, llegas por una fractura de uña y ya sé, güey. O sea, se te fracturó el pelo. Ya te pasó. A ver, cuéntame. Me enterré una espina en una uña. ¿Espina de qué? ¿Del pescado o qué? De cactus. Y luego... Es que, bueno, soy bióloga, entonces vamos al campo y tal, y entonces mi jefe tomaba fotos de... Está muy cagado. Tomaba fotos de flores, okay. Y esa vez se me olvidaron mis alfileres. Entonces agarré una espina de un cactus bastante grande, Ajá. negra, para que él pudiera tomar sus fotos. Entonces en una de esas guardo la espina en mi pantalón, y yo así, no se me tiene que olvidar que aquí está la espina. Voy al baño, me bajo los pantalones y se entierra la espina. Entonces así de auxilio, ayúdame, no sé qué. Se lo hice con todo aquí, con singular alegría, bajarte los pantalones y adiós. Sí, porque... Sí. ¿Pero llegaste al hospital? Sí. Porque me daba miedo. Y más así de, güey, te iba a crecer la uña y se va a salir, porque no llegó como a la carnita.
Ok. O sea, solamente estaba ahí y justamente, o sea, se trozó al ras de la uña. Entonces estaba yo muerta en pánico, así, se me infecta y se me cae el dedo, no sé qué. Los enfermeros así de... Sí, Déjame decirte que una de las mayores torturas chinas ay, no, ya sé, pero yo tenía Es- miedo de que me pasara eso. es justo, Tenía es- muchísimo miedo. es en este pliegue de las uñas Ay, no, qué horrible. es meter espinas. Bueno, en aquel entonces, ahora son agujas. Entonces, ¿quieres hacer hablar a alguien? Métele aquí, porque el mayor dolor del ser humano no tiene que... Es más, tú te cortas un brazo con una máquina y el dolor no es tan intenso como un piquete de aguja. ¿Por qué? Porque la concentración del dolor se va a un solo punto. Pero cuando tú cortas un brazo, el dolor Qué es tan malvado difuso, es eso. el dolor es tan difuso que no duele tanto como un piquete de aguja. Ok, ya sabemos cómo. Pero la torturar. cuestión aquí es de que lo tuyo se notaba, o sea, era una espina en una uña. Sí. Esto que es totalmente psicológico, que es abstracto en cierta Está bien parte. difícil. Es complicado. Y aún así no me hicieron caso, güey. Era una espina en una uña. Oh. Qué horribles personas. Pero, ¿por qué es complicado esto? Porque justo, como no vemos la medicina como una cuestión integral, sino como muy separado, por eso hay especialistas. O sea, el médico general no es que sepa de todo, tiene indicios de ciertas cosas. Por ejemplo, a mí cuando me detectaron el soplo en el corazón que tengo, fue un médico general y me dijo, güey, suena como raro tu corazón, ¿no? Pero ve el cardiólogo. Ve con el cardiólogo. Y el cardiólogo fue el que me dijo así de, güey, estás bien loco, güey, tienes que bajar de peso y la verga, ¿no? O sea, no puedes darte el lujo de ser gordito en este país, güey. Aunque la torta de chilaquiles con bistec, no mames, cuesta 25 pesos y está de poca madre. Justo en la cuarentena. Sí, pero justo debería de ser más fácil de diagnosticar porque es muy común, ¿no? Entonces, no sé por qué también estoy de acuerdo con el Chengo, por qué pasa tan desapercibido, porque en toda la familia hay un pariente que es que se me baja la presión o me duele mi cabeza, algo, ¿no? Y que está lleno. Exacto, entonces de sí entiendo, medicina, ¿no? sí entiendo esa cuestión del médico general, tiene una embarrada y de ahí te manda a un especialista, al cardiólogo, etc., ¿no? Pero muchas veces en sí los médicos generales no tienen o ni siquiera saben, ¿no? Más bien, a mí me ha tocado casos en familia de que llegan y le dicen al médico, perdón, es así de, leí en internet, güey, esto y esto, ¿no? Y el médico dice, pues lo investigo y resulta que sí es, ¿no? Ese síndrome o esa condición que llegan a tener. Entonces sí como que está muy, muy rezagado aquí. Pero depende mucho también de la ética de quien te está atendiendo, ¿no? O sea, si a mí un médico me dice así, güey, lo investigo en internet o en Wikipedia y te digo, no mames, güey. No, más bien Porque es todo el es paciente cáncer llega, en Google. el paciente llega. Sí, no mames. El paciente es el que llega y porque justo eso de que no es tanto también este síndrome de que estén yendo a eso, sino muchas veces la persona sí tiene alguna condición, pero siempre hay un mal diagnóstico en el que también por eso se puede confundir, ¿no? De que la persona sí tiene alguna dolencia, pero un mal diagnóstico hace que esté siempre yendo y nunca van a dar con qué es, Pero ¿no? es que yo creo que lo que falta es precisamente esta parte psicológica, porque muchas dolencias que tenemos, por ejemplo, la gastritis es mucho porque no sabemos controlar nuestras emociones o tal, y entonces eso La migraña es el emocional médico, también. exacto, eso el médico no lo el pregunta, estrés. o sea, el médico no dice, sabes que tú tienes que ir al psicólogo o tienes que ir a Y- un y- especialista para que y puedas relajarte emocionalmente, sí, porque ¿no? nada más te recetan, claro. no sé, a mí me pasó que un año me recetaron chingos de antibióticos, entonces me jodieron más y era una Y cuestión cuando lo de que necesitabas estrés. era coger y ya, güey, ¿no? No solamente eso, o sea, tenía que controlar mi estrés, ¿no? No, papacho, güey. Y ojito también después, Sí, eso era lo que esa necesitaba. canción de Just Perfect Day de Lou Reed, por ejemplo. Sí. Un día perfecto, necesitabas eso, güey, un día perfecto. Además, Cari, creo que nosotros, no sé si no solamente a nivel México, no tenemos la cultura de ir a un psicólogo o psiquiatra. Realmente está fuera de nuestra concepción como Claro. un médico al que vas como tradicionalmente.
Y es como decíamos en los pasados, ¿no? En los Si pasados. vas es porque estás loco. Ajá, estás loco. O sea, ¿para qué vas a ir al loquero? Y justo creo que este podcast da mucho por esa concepción, la verdad, y lo había dicho anteriormente. Personalmente, hace años que no voy a un psicólogo. Y también es la cuestión del prejuicio, ¿no? Es de... Voy, pero puta, seguramente se va, o sea, Más que prejuicio es la falta de cultura. Es muchísima Pero falta también tiene que ver con... De hecho, estas son mis primeras consultas. Sí, ¿no? Ajá. Sí, son consultas. Tío, sí tiene que ver con ese prejuicio porque pareciera que el que va al psicólogo es alguien que no es perfecto. Y desgraciadamente, hasta en cuestión de pareja, y lo platicamos en algún momento, es de te vendes y vendes lo mejor de ti, ¿sabes? Claro. Cuando vendes exactamente lo que eres, porque al final ni siquiera lo vendes, sino demuestras tal cual tus defectos, así de yo soy este pendejo, es de, güey, pues va, voy con todo con este pendejo, pero normalmente te vendes con cosas como muy lindas, yo soy chingón, yo soy aquí, yo soy allá, güey. Entonces, la banda te compra con eso bonito y cuando ya está adentro, güey, descubre que eres un demonio y vales verga, güey. Personalmente, pasa lo mismo. Cuando tú vas al psicólogo, tú le dices al psicólogo justificándote las cosas. Y el psicólogo, si es un buen psicólogo, te va a decir así, a ver, güey, a mí no me tienes que convencer de nada. Más bien, entiende quién eres y acepta quién eres, güey. A pesar del trastorno, a pesar de los miedos, a pesar de la porquería que puedas ser o no, entiende quién eres. No tienes que defender. El problema también, nada más. George, son las formas en cómo los psicólogos llegan a tratarte o te están encasillando. En verdad, que he tenido la oportunidad de ir, siento que es más como el encasillarte o encontrar de qué va tu problema al hecho de simplemente, como esta charla, que es muy coloquial, que tendría que ser de esa manera, acento, ¿no? Pues al final de cuentas, es un médico, lo ves como alguien no superior, pero con una cierta jerarquía, o que se da a cierta jerarquía, entonces no es fácil interactuar con las personas. Porque te van a entender que el psicólogo es persona, güey. O sea, los que trabajamos con este tema, o con estos temas, es una persona enfrente de otra persona. Entonces, si es mi paciente, ella puede juzgar mi forma de verla. Cuando ella me dice algo, y si yo hago un gesto, claro, que para ella puede ser agresivo, güey, es de, güey, me estás juzgando. Y sí, claro, yo no quito el hecho de que hay colegas que sí son más religiosos que psicólogos, más mochos que psicólogos, más ñoños que psicólogos y más hipócritas que psicólogos. Para poder manejar este tema, tendrías que romper con muchas cosas personales. No es nada fácil. Poder ver temas como este, imagínate que tú le dices a un médico general que no maneja cuestiones emocionales, o las maneja muy pocas, que trata de detectar que está llevando a su hijo constantemente a exámenes o situaciones por una cuestión emocional, cuando el cuate ni enterado está que existe, güey. Por eso este síndrome es complicado. Cuando llega a nosotros, como terapeutas de este rollo, pues claro, ya está súper adelantado. ¿A ti te ha llegado un paciente con esto? No, pero el que más recuerdo, por ejemplo, fue un niño que tenía un retraso mental, que no podía entrar al baño. Y lo voy a asociar, y ahorita van a ver por qué. El niño no podía entrar al baño y se hacía en el patio. Entonces, del 1, del 2, del que fuera. Cuando el niño... sí. Está padre. Cuando el niño... Está muy hippie. Bien chino. Está bien loco, güey. Bien chino. Está bien loco. Pero aparte era... Ay, no, el niño tenía un retraso... feo. Un retraso, ¿Mental? ¿Y lo asociaban al retraso? ¿O? No. ¿Down o...? No. Tuvo un poco de muerte cerebral. Sí podía hablar, sí podía estudiar un poco, pero emocionalmente, o más bien en cuestión de trayectoria de edad,
Era un niño de 7 que era como un niño de 3, por ejemplo, ¿no? Tenían 4 años de retraso. Entonces, el problema fue que cuando la madre trabaja la parte de esfínteres para controlar orina y heces fecales, la madre no sabe cómo hacerlo, se frustra, lo encierra en el baño y el niño sufre una cuestión de encierro, de enojo, llora. Entonces, el cuarto de baño, cual sea, se vuelve un conflicto. Un castigo para él, sí, claro. Totalmente, ¿no? Entonces... Seguramente injusto porque él no sabe ni qué pedo, ¿no? Sí, claro. ni siquiera sabía qué estaba pasando. Totalmente. Entonces, la mamá me decía, es que no puede entrar al baño ni por error. ¿Qué hago yo? Porque yo fui 5 años psicólogo infantil y trabajé con niños y es muy cansado porque tienes que tirarte al piso y tienes que tener mucha energía para eso. Me pongo a jugar con el niño. Entonces, llegó un día que dije, ¿qué tengo que hacer para que entre al baño? Entonces compro pistolas de agua. Y el único lugar donde podemos llenar la pistola de agua es en el baño. Y hago del baño un lugar de recreación y de juego y de diversión. Entonces, cuando ve la mamá que salgo del consultorio con su hijo, ella está en la sala de esperas y entramos y el primero que entra es él al baño y llena la pistola de agua y está más de 5 minutos en la pistola de agua llenando en el baño. La mujer se pone a llorar. Pero le rompes la concepción. La cuestión es, vale, si llegas a eso, pero en el día a día que la banda no vamos al psicólogo. A lo que me refiero es... Yo sí. Ajá, pero Bueno, pero los mortales, no. Ajá, es que La mayoría no. Hay niveles de daño. Yo sí voy porque reconozco que estoy muy trastornada y por eso mismo voy al psicólogo. Por eso estás invitada. Por eso es nuestra invitada. Por eso decimos que fueras la primera invitada. No, a lo que me refiero es... Y no es la primera ni la última vez que vas a venir. Ya sé. A lo que me refiero es, regresando al tema que estamos tocando el día de hoy, es que justo hay cosas que no son nuestras y que son de los padres, mal manejado, pero que nosotros nos compramos. El síndrome de Munchausen, de poder, no es el problema no lo tiene el niño, el problema lo tiene el padre. Entonces, si el padre, con su trastorno, por falta de atención, porque probablemente tuvo una depresión postparto y ella se dio cuenta o él se dio cuenta que la atención la tiene más el hijo que yo. O sea, yo le di vida a este cabrón, pero todo el mundo llega y ve al niño y no me ve a mí, güey. ¿Sabes lo que se siente eso? Aparte del vacío, decir, salió algo de mí que lo tuve 9 meses y era parte de mí, se salió y el maldito desgraciado me quita todo el protagonismo. ¿Cómo carajos no me voy a deprimir, cabrón? Cuando es de, güey, yo creé esa madre, pero esa madre tiene más atención que yo. Y esa madre se llama mi hijo. ¿Cómo puede alguien detectar que está escuchándonos de que está en alguna de las dos posiciones? Por ejemplo, tener el síndrome MH o que sea el apoderado o el sumiso de este síndrome. Es muy complicado porque no... En esta ocasión del síndrome de Munchausen, difícilmente te enteras. El que se entera es el tercero, que es el médico, o algún familiar que se da cuenta que tienes, o estás tú yendo mucho al médico por nada, o estás llevando mucho al médico a tu hijo por nada. Es que tu realidad está siendo completamente manipulada. Entonces lo que tú crees que es real en realidad, o sea, es una mentira de alguien más. Entonces, por ejemplo, en el caso de ser como la víctima, está complicado darte cuenta de eso. Aparte eres un niño. Exactamente. Como niño. No llegas a ese nivel de... Si tu papá te dice... No piensas que tu papá es el chaca, güey, ¿no? ¿Alguna vez? Además, toda la confianza que tienes en tus padres. Exacto. A eso me refiero. Por ejemplo, cuando la primera vez que estuve en un albergue, que era por parte del DIF en México, que el DIF es el desarrollo infantil familiar, que es un sistema, para los que nos ven en otros países, creado por el sistema mexicano, que normalmente la esposa del presidente de la república, o del gobernador, o del presidente municipal, o del alcalde, son presidentes honorarios de este sistema,
que dan atención a la familia. Hay albergues a niños de la calle o niños en situación de crisis. Cuando la primera vez que yo di atención a un albergue del DIF, tuve un paciente de 12 años que parecía de 5, físicamente parecía de 5, pero tenía 12 años, que desde los 5 años consumía cocaína, porque los padres consumían cocaína. Entonces resulta que el niño tenía una realidad diferente a todas las demás, güey. Entonces, ¿por qué? Porque su papá le enseñó a consumir y a vender. A sus 12 años, ese niño no tenía remedio social. Era una lacra social. Claro. Si nos lo vemos cruelmente, lo mejor que le podría pasar a ese niño era morirse, güey. Porque no conoce otra realidad. No puedes regresarlo a una cuestión social. Lo que hablábamos de los trastornos es de cuando trastornadamente te vuelves, o un trastorno se vuelve cuando no eres socialmente activo, entonces ese niño es un psicópata. No es culpa de él, es culpa de sus padres y no es culpa del gobierno ni del sistema, es culpa de sus padres. ¡Qué fuerte! Sí, está muy fuerte porque no hay forma de detectarlo. O sea, si realmente a quién le correspondería argumentar que tienes o no este síndrome, este trastorno, si realmente no vas con un psicólogo o un psiquiatra. O sea, creo que debería de haber muchísimo más refuerzo, muchísimo más Apertura. Deja de la apertura, como clases o capacitación, muchísima capacitación a los médicos generales para que puedan llegar a detectar esto. Ok, ya para cerrar, porque estamos en tiempo, creo que en la población en general está muy mal manejado la cuestión de la psicología y tanto la psicología como el psiquiatra y la educación. y de todo en México. Digo, porque estamos desde México, pero creo que Latinoamérica, y vuelvo a hacer a un lado a Argentina, porque Argentina, mis respetos con respecto a estos temas, pero creo que lo importante de esto, y que vamos a tocar otros temas más cañones que es justo esto, es de no tenerle miedo a decir, güey, algo me está como haciendo raro acá arriba y por prevención voy al psicólogo. Por prevención, no porque esté loco, güey. Si tomamos lo vemos de esa forma y vemos que es una inversión emocional y que nos va a hacer ser mejores personas, neta, vamos a mejorar como sociedad. Claro, como somos bien pinches, dejados y todo esto. Más que dejados, somos bien bullying como sociedad mexicana. Si alguien va al psicólogo así, estás bien pendejo, estás bien loco, que no sé qué. Entonces, mi recomendación siempre va a ser, güey, no pasa nada si te haces un estudio neurológico para quitar la parte física y ve al psicólogo, güey. Probablemente el psicólogo te diga, güey, a pesar de tus pedos, estás bien. Un buen psicólogo te lo va a decir. Te va a decir, güey, estás chido, güey. Son problemas que tienen todos, ¿no? Ajá, relájate. Disfruta hasta la parte negativa que tienes. Disfrútala, güey. Un mal psicólogo te va a tratar de sacar el varo y te va a crear cosas como el síndrome de Munchausen, y un mal psicólogo te va a enfermar también. Como lo hacen muchos charlatanes en el mundo. Entonces, hay de todo en este mundo. Yo por eso voy a coaching. ¡Ay, no! El único coaching válido es de co-coaching del huevo cocón. Próximamente hablaremos del coaching. Tendremos un invitado que espero. Sabía que iban a reaccionar de esa manera, Ya sé. por eso lo dije. Espero que la persona con la que hablamos de coaching acepte nuestra invitación. Ese tema está muy chido porque han manipulado a muchas personas para hacerles. ¿Quién dice eso? No. ¿En qué te basas? ¿Te parece? Ay, no más. Pero bueno, cerramos. Dime, haciendo una conclusión, ¿cuáles son características en general de trastorno de Munchausen? Aquellas personas, tanto personal o tutores que llevan a niños, lo más peligroso son los niños porque no tienen control, que constantemente están en los hospitales o llevan a los hospitales a los niños.
que difícilmente encuentras un diagnóstico real, que son muy fantásticas las enfermedades que tienen. O sea, cuando las enfermedades, los síntomas son muy raros, muy fantásticos. Por eso se llama así, porque lean y vean películas del barón Munchausen. ¿O la de los otros? O la de los otros, por ejemplo, o la serie que comentaste. Porque sí tiene que ver con gente que te quiere enfermar. Pero exageradamente, o sea, es demasiado exagerado. Es enfermedades que no existen o síntomas que pueden no existir. O que no tienen como coherencia. No tienen coherencia, exacto. También me acordé de American Horror Story. Creo que es la segunda temporada de que hay una. ¿El hospital psiquiátrico? No, que están en la casa. No es la primera temporada entonces. La primera. La primera que está una chica que tiene igual síndrome de Down, si no mal recuerdo, o algún retraso. Ajá. Y que la señora, o sea, la hipocondriza, la chica, o sea, la lleva. Ese es el síndrome de Munchausen, por ejemplo. Lo que hace esa mujer, ¿no? Que es la primera temporada. Sí, la primera temporada. Entonces, lo importante, la persona que lo tiene, o el adulto que lo tiene, no se va a dar cuenta nunca. Sí, son las terceras personas, siempre son las terceras. O sea, ni el sumiso ni el que tiene el poder, sino Nunca. es una tercera. Por eso este síndrome es muy complejo, ¿no? Pero bueno, cerramos aquí. Tengo miedo. Yo más. Sí quiero comentar algo por lo que nos han escrito en los comentarios. Este podcast no es una clase de psicología, no es que entiendas o que resuelvas. Vamos a diagnosticar, güey. No, para nada. Esto es para que te intereses con respecto al tema, busques especialistas. Sí nos puedes escribir en nuestras plataformas. Y probablemente cuando nos escribas podemos profundizar más en los temas. Vamos a hablar de muchas cosas. Estamos iniciando apenas. Vamos a tener otros invitados. Cari, gracias por estar con nosotros. Eres nuestra primera invitada. Ay, y estoy muchísimas gracias a feliz ustedes. porque estás acá. Gracias a ustedes. Espero que te hayas divertido, la verdad. Me divertí porque- muchísimo. Muchas ¿Sí? gracias. Digo, seguramente te saldrá el Munchausen por ahí, pero... Pensé en algún momento, pero ya lo descarté con toda la importancia. Algo con lo que cierres, algo que le quieras decir a nuestro público. Tus redes, ¿dónde te Tus podemos redes seguir? sociales, por favor. Bueno, a mí me pueden encontrar como Karime Díaz, fotografía de naturaleza, porque les decía, soy bióloga, entonces me encanta tomar fotos. Genial. Espero que no se muestre ningún síndrome o ningún trastorno, más bien, en estas redes sociales, espero. Y sí, ya las trabajarás. Y sí, pues ya voy al psicólogo, espero que me ayude muchísimo. Sí, pues bienvenida y te digo, no será la última vez que te invitemos. Gracias. También quiero decir que estamos súper contentos porque ya tenemos club de fans en Facebook. Búsquenos como fans Trastornados Podcast en Facebook. Vamos a subir memes. Si quieren subir memes también sobre nosotros, adelante, Sí, no nos favor. ofendemos, al contrario, está chido. Y yo, Estaba enojado porque le hice un meme. de hecho, uno de los primeros memes es hecho por Cari, así que No gracias. guardaron el luto necesario, pero bueno, tomando el tema No otra vez. guardaron el luto Ah, sí, del no gallo de mames, Marimar. no mames. Pero bueno, retomando el tema el tema de hoy es más bien checar en familias, porque creo que en todas las familias siempre hay algún familiar que tiene este trastorno, ¿no? Tal vez no el de el de chacaloso, poder, ¿no? ajá, el chacaloso. de poder, de poderes, que es cuando ya a tu hijo o al que tengas a tu cuidado, pero el de adulto, el de que, ay, es que siempre me siento mal y tengo que ir aquí, siempre hay me parece, en todas las familias, ¿no? Yo soy la hipocondriaca de mi familia. Bendito sea. Chango, ¿algo que tengas que decir? Pues nada, estamos en redes como trastornados-podcast. Personalmente estoy como Changosue. Y pues en tiempos de adversidad, la cumbia es la respuesta. Tío, tu El tío Boys en Insta, que nunca uso, pero siempre les dejo a su cargo, disposición, por ¿no? favor. Entonces, ustedes denle a agregar y ya yo me encargo de lo demás. Yo estoy como George, YORZ2678 en Instagram. Pueden escribirme. Y quiero agradecer también a Caro, a Itzel, a la Negri, Dani. a Dani. La negra también estuvo en el pasado, ¿no? Sí, también estuvo con el sí, pasado. sí. También Itzel nos apoyó con equipo. Queremos agradecerles porque si no fuera por ellas, la verdad es que esto no mejoraría. Estamos mejorando en cuestión de imagen, esperemos que así sea.
Gracias a todos los que nos han apoyado, nos han escrito. De verdad, escríbanos, suscríbanse al canal, denle clic a la campana y quiero que nos digan y me digan qué trastorno eres tú. Hasta la próxima, gracias.